La pantalla de su teléfono se iluminó y el corazón de Haley dio un salto. Por fin, pero las palabras cortaban más que el cristal. Vaya, realmente fuiste. Solo te estaba tomando el pelo. No vale la pena el Uber. Otro mensaje siguió al instante. ¿En serio? ¿Pensaste que iba a ir? Su sonrisa se desvaneció. Las copas tintinearon, las risas se elevaron, las velas parpadearon. Todo el restaurante cobró vida mientras ella se marchitaba en silencio. Enderezó la espalda, negándose a dejar caer las lágrimas. Las habían dejado plantada antes, pero nunca así. Horas antes, se había parado frente al espejo de su pequeño apartamento, rizando mechones de cabello rubio con una vieja plancha que apenas funcionaba. El vestido que llevaba era vintage, de color perla, con la tela ya mostrando su antigüedad. Había pertenecido a su madre. Solo lo había usado una vez antes, el día de la graduación, cuando los ojos orgullosos de su madre brillaban más que el sol. Esa noche, ese mismo vestido era su armadura contra el vacío que se apoderaba de su vida. Su bolso estaba casi vacío. Dentro, un teléfono con la pantalla rota, un brillo de labios casi vacío y un billete de $5 doblado. Su fondo de emergencia. No tenía pensado pagar la cena. Esperaba que lo hiciera su cita, que fuera el tipo de hombre que quisiera compartir una comida, no solo una noche. Mientras cerraba la puerta de su pequeño apartamento, se dijo a sí misma que no estaba desesperada, solo esperanzada. Era una esperanza frágil, pero era todo lo que tenía. El restaurante era hermoso, pero de una forma que parecía inalcanzable. La cálida luz de las velas parpadeaba sobre la madera pulida y los suaves manteles azul marino. El aire estaba lleno del murmullo de las conversaciones, con la delicada música de los vasos tintineando y el leve aroma a ajo y romero que llegaba desde la cocina. Las parejas se inclinaban juntas en las mesas y las risas brotaban como burbujas de champán. Haley entró, con los nervios bailando en su pecho. La recepcionista la saludó con una sonrisa cortés. «Reserva, Haley», respondió, tratando de sonar segura. Por aquí siguió sus pasos con cuidado, alisando su vestido una y otra vez con las manos. La recepcionista la condujo a una pequeña mesa junto a la ventana. La luz de arriba brillaba suavemente, casi esperando que algo sucediera. Haley se sentó con deliberada elegancia, colocando su bolso en su regazo. Miró la hora, 6:45. Llegaba 15 minutos temprano. Eso estaba bien. Necesitaba un momento para respirar, para ensayar su sonrisa, para recordarse a sí misma que tal vez esta noche sería diferente. Los minutos se hacían eternos. Las 7 en punto. Aún era temprano. Podría estar aparcando. Las 7:05 bebió un sorbo de agua, mirando la puerta cada vez que se abría. Las 7:10 volvió a mirar su teléfono. Nada. Las 7:15 escribió un mensaje rápido. «Hola, ya estoy aquí. Solo quería saber si estabas ahí». Sonrió a la pantalla como si enviar el mensaje pudiera invocar la amabilidad del otro lado, pero no recibió respuesta. A las 7:30 el miedo se había apoderado de ella. Marcó su número, con la respiración entrecortada. Un tono, luego el buzón de voz. Cuando finalmente sonó, sintió un gran alivio hasta que leyó las palabras que la destrozaron. «Solo te estaba tomando el pelo. No vale la pena que vengas». Apretó los dedos alrededor del teléfono hasta que se le ensancharon los nudillos y le ardió la garganta. Tragó saliva con dificultad, obligándose a no derrumbarse. No aquí, delante de desconocidos. Dobló la servilleta que tenía en el regazo una y otra vez, con la espalda recta, como si la postura por sí sola pudiera evitar que se derrumbara. Al otro lado del restaurante, Ethan Moretti la observaba. Estaba sentado en una mesa de la esquina, con un whisky intacto delante de él, vestido con un traje gris carbón, con una presencia imposible de ignorar. Su postura era relajada, pero sus ojos no. Eran agudos, inquietos, y transmitían el peso de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las sombras. La había visto en cuanto entró. La esperanza en sus ojos, la forma nerviosa en que se alisaba el vestido, la determinación de sonreír incluso cuando le temblaban las manos. Y ahora notaba cómo esa esperanza se desvanecía de su rostro, dejando solo silencio y vergüenza.
Conocía esa mirada. Hace mucho tiempo él mismo la había tenido. Haley se levantó en silencio, dispuesta a desaparecer antes de que alguien pudiera ver la verdad. Se colgó el bolso al hombro y cogió su abrigo. Pero justo cuando se movió, un camarero apareció a su lado con un plato humeante de pasta y una bebida espumosa. Su pedido, señorita. Haley parpadeó, sorprendida. Yo, yo no he pedido esto. Ya estaba pagado, respondió el camarero. Ella frunció el ceño. ¿Era otro truco? ¿Otra broma cruel para rematar la humillación? Entonces, una voz llegó desde justo detrás de ella, tranquila, baja, inquebrantable. No es caridad, dijo Ethan. Haley se volvió, sorprendida. Ethan estaba a unos pasos de distancia, con una mano apoyada ligeramente en el respaldo de su silla. Sus ojos se encontraron con los de ella, claros y sin vacilar. Es un recordatorio, dijo en voz baja. Te mereces comer, incluso cuando el mundo intenta decirte lo contrario. El restaurante pareció desvanecerse. Las risas, el tintineo, el resplandor de las velas. Todo se deslizó hacia los bordes de su visión mientras lo miraba fijamente. Nadie le había hablado así nunca. Sin lástima, sin juzgarla, solo con la verdad. Y por primera vez en toda la noche, Haley respiró. Su mano temblorosa cogió el tenedor y al otro lado de la sala, Ethan Moretti, el hombre que la había visto cuando nadie más lo había hecho, esbozó una leve sonrisa. El recuerdo de aquella noche en el restaurante permaneció en la mente de Haley mucho tiempo después de regresar a su pequeño apartamento. Repitió el momento en su mente. La calidez de la comida que no había pedido. La voz que había atravesado su humillación como un silencioso rescate. Te mereces comer, aunque el mundo te diga lo contrario. Ni siquiera le había dado las gracias como es debido. Había huido antes de poder hacerlo. Días más tarde, se encontró entrando en una pequeña cafetería cerca del campus, el tipo de lugar al que solo iba cuando su presupuesto le alcanzaba para un café solo y wifi gratis. Pidió rápidamente, contando las monedas de su gastado monedero, y se sentó en una mesa de la esquina con sus apuntes. El camarero se acercó unos instantes después con 2 tazas. Dijo, «Esta es para ti». Haley levantó la vista y se quedó paralizada. Al otro lado de la sala, en una mesa de la esquina, estaba sentado el mismo hombre. El traje había desaparecido, sustituido por mangas remangadas y un cuello desabrochado. Tenía el portátil abierto, pero sus ojos estaban fijos en ella. «Te acordaste de mi nombre», dijo ella con cautela mientras se acercaba. «Me acordé de tu valentía», respondió Ethan simplemente. El nombre fue lo fácil. Ella no sabía muy bien cómo responder, pero algo en su interior se ablandó. Se sentó. Al principio hablaron a retazos sobre sus estudios de enfermería, sobre las largas noches en la biblioteca, sobre el imposible equilibrio entre el trabajo y los estudios. Ethan la escuchaba sin interrumpir, con una atención constante que la inquietaba. La mayoría de los hombres la miraban como si esperaran el momento oportuno para impresionarla. Él parecía simplemente querer verla. Cuando ella le preguntó por su trabajo, él solo le dio una versión parcial de la verdad. Distribución de alimentos, dijo con ligereza. A veces, investigación de productos, y luego con una sonrisa torcida. Otras veces, intento arreglar campañas que hacen que los niños pequeños parezcan estar masticando chicle. Haley se rió a pesar suyo y se tapó la boca. Eso es terrible. Cuéntame, dijo él. Necesito a alguien con tu honestidad para evitar que mi equipo vuelva a avergonzarnos. Soy una estudiante de enfermería sin dinero, no una experta en marcas, respondió ella. Exactamente, dijo Ethan. Por eso serías mejor que la mitad de la gente a la que pago. La ligereza del momento la sorprendió. Por primera vez en años, se encontró riendo con alguien, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le parecía natural. Cuando salió de la cafetería esa mañana, esperaba que él la detuviera, le pidiera su número, intentara prolongar el momento. Pero no lo hizo. Solo sonrió, asintió con la cabeza y la dejó marchar. Al salir a la calle iluminada por el sol, con el café caliente entre las manos, Haley se dio cuenta de que también estaba sonriendo, no porque la hubieran rescatado,
sino porque alguien la había escuchado, recordado y reído con ella. Y, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si tal vez su historia no había terminado. Quizás solo estaba empezando. Pasó una semana, pero el recuerdo de Ethan en aquella cafetería permaneció en la mente de Haley. Se dijo a sí misma que no era nada, solo un desconocido con ojos amables que se había fijado en ella por casualidad. Sin embargo, cuando una tarde su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, se le cortó la respiración. Mañana hay un seminario sobre nutrición infantil. Pensé que podría interesarte. Sin compromiso. Lo leyó 2 veces, 3 veces. De alguna manera, él había encontrado la forma de contactar con ella. Al día siguiente, entró en un pequeño salón comunitario situado entre edificios de oficinas. En una pantalla se proyectaban diapositivas luminosas, verduras de dibujos animados, niños pequeños sonrientes. El aire olía ligeramente a granola y copas de fruta. Se sentía fuera de lugar entre las jóvenes madres, los pediatras y los elegantes estudiantes. Aún así, encontró un asiento en la tercera fila y se aferró a su bloc de notas. Cuando el ponente comenzó a hablar de los conservantes en los snacks para niños pequeños, Haley levantó la mano. Al principio, su voz temblaba, pero se estabilizó cuando pidió más detalles. Más tarde, señaló un fallo en el sistema de etiquetado de alérgenos. Cada vez, el ponente hacía una pausa, impresionado. Es una pregunta muy buena, dijo. Al fondo de la sala, Ethan observaba en silencio. Había visto a becarios inteligentes y consultores ambiciosos, pero Haley no intentaba impresionar, simplemente le importaba. Y en eso era extraordinaria. Después del taller, mientras los demás trabajaban y repartían currículums, Haley se deslizó silenciosamente hacia la puerta. Casi chocó con él cuando salió de entre las sombras. «No me dijiste que estarías aquí», dijo sorprendida. «Quería ver si vendrías», respondió Ethan con tono tranquilo, pero con los ojos más brillantes de lo habitual. «Tú pagaste por mí, ¿no?» Él esbozó una leve sonrisa. «Pensé que podría encajar con tus estudios». Haley negó con la cabeza, dividida entre la gratitud y la confusión. «¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces». Ethan se inclinó ligeramente hacia ella y le habló en voz baja. «Porque me recuerdas algo que creía perdido». Su corazón se aceleró al oír esas palabras, pero antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, él dio un paso atrás, se limitó a asentir con la cabeza y desapareció entre la multitud. Esa noche, Haley se quedó despierta mirando al techo de su pequeño apartamento. No sabía quién era Ethan realmente, ni por qué seguía apareciendo en los márgenes de su vida, pero sabía una cosa. Por primera vez en años, se sentía vista, y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba. La siguiente vez que Haley vio a Ethan, no fue algo planeado. Salía tarde de la biblioteca, con la mochila llena de libros de texto, cuando unos faros iluminaron la acera. Un elegante coche negro redujo la velocidad a su lado. La ventanilla se bajó. Y allí estaba él. «Ethan, no deberías andar sola tan tarde», le dijo. Su voz era firme, pero sus ojos buscaban los de ella como si estuviera sopesando si ella confiaría en él. Haley dudó. Todo su ser le gritaba que fuera cautelosa. Sin embargo, el recuerdo de su tranquila amabilidad se impuso a su miedo. Abrió la puerta y se deslizó dentro. El trayecto fue silencioso al principio. Las luces de la ciudad iluminaban su rostro, revelando facetas de alguien que ella no acababa de comprender. Conducía con una concentración tranquila, como si estuviera acostumbrado a tener el control. Siempre. Finalmente, ella habló. «Siempre apareces cuando menos lo espero». Él sonrió levemente. «Quizás solo tengo buen timing». Pero cuando ella lo miró, vio algo más duro en su mandíbula. Algo que no encajaba con su tono burlón. Se detuvieron frente a su edificio de apartamentos. Ella recogió sus cosas, lista para darle las gracias rápidamente y escapar de la extraña tensión. Pero antes de que pudiera hacerlo, unas voces resonaron en el callejón, risas ásperas, seguidas del sonido metálico de algo que alguien había pateado. La postura de Ethan cambió al instante.
Su mano se desplazó sutilmente hacia su chaqueta. Haley se quedó paralizada. ¿Qué pasa? Quédate aquí, le ordenó. Su voz era ahora firme, sin rastro del hombre que le había invitado a cenar. A través de la ventana vio a dos hombres salir de las sombras, con movimientos demasiado decididos como para ser aleatorios. Ethan salió lentamente, con los hombros rectos, irradiando autoridad. Los hombres se tensaron al verlo. Uno murmuró una maldición, el otro retrocedió. En cuestión de segundos, desaparecieron en la noche. Ethan regresó al coche, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero el corazón de Haley latía con fuerza. ¿Quién eres?, susurró ella. Durante un largo momento, él no respondió. Luego, en voz baja, dijo, alguien de quien no deberías acercarte demasiado. Pero ya era demasiado tarde. Haley sabía ahora que había más en él que encanto o amabilidad. Su mundo era más oscuro, más agudo, peligroso, y sin embargo, sentada allí, bajo el resplandor de las luces de la calle, también sabía que no estaba preparada para marcharse. Llamaron a la puerta poco después de medianoche. Haley se despertó sobresaltada. El sonido resonaba demasiado fuerte en el silencio de su pequeño apartamento. Se envolvió bien en su cardigan y abrió la puerta, solo para encontrar a Ethan allí de pie, con la camisa rota, sangre en los nudillos y los ojos ardiendo con una mezcla de furia y agotamiento. «Estás herido», susurró ella. «No sabía a dónde más ir», dijo él simplemente. Ella lo hizo entrar, lo guió hasta la pequeña mesa de la cocina y buscó una toalla limpia. Le temblaban las manos mientras se la presionaba contra el brazo, limpiándole la sangre. «Necesitas ir al hospital», le dijo. «Nada de médicos», espetó él, pero luego se suavizó. «Por favor, Haley, solo esto». Ella lo observó con una mezcla de miedo y algo más. La comprensión de que, bajo su apariencia tranquila, él llevaba cicatrices que ella tal vez nunca llegaría a comprender del todo. Mientras le limpiaba la herida, el silencio invadió la habitación, pesado pero íntimo. Finalmente, se atrevió a preguntar, «¿De qué estás huyendo?». Él apretó la mandíbula. No huía, luchaba. Antes de que ella pudiera presionarlo más, un ruido fuera los hizo a ambos quedarse paralizados. El crujir de demasiados pasos, demasiado cerca. Los ojos de Ethan se agudizaron al instante. Se levantó, tirando de ella detrás de él justo cuando la puerta principal vibraba bajo la fuerza de una bota. La puerta se abrió de golpe. Entraron hombres, con rostros duros y movimientos bruscos. Haley jadeó, agarrándose a la parte trasera de la camisa de Ethan. En un instante, el hombre tranquilo que una vez la había invitado a cenar había desaparecido. Lo que quedaba era alguien completamente diferente. Preciso, letal. Se movía con una eficiencia aterradora, derribando a un hombre con un cuchillo escondido en su chaqueta, desarmando a otro antes de que pudiera levantar el arma. El apartamento se sacudió con el caos. Gritos, golpes, cuerpos chocando contra los muebles. Haley se pegó a la pared, con el corazón latiendo con fuerza, apenas capaz de procesar lo que estaba viendo. Cuando el último intruso cayó al suelo, Ethan se quedó de pie entre los escombros, con el pecho agitado y la mirada aún penetrante. La sangre le goteaba de la mano, pero no vaciló. Se volvió hacia ella lentamente. «Esto es lo que soy», dijo con voz ronca, «y por eso debes mantenerte alejada». Haley respiraba entrecortadamente, pero no apartó los ojos de él. El miedo se entremezclaba con algo más profundo, más fuerte, porque por muy peligroso que fuera, ya no podía negarlo. Se había convertido en la única persona en la que confiaba para aparecer. El apartamento estaba destrozado, las sillas volcadas, cristales rotos en el suelo, sangre salpicando las paredes. Haley se quedó paralizada en un rincón, con el pulso rugiendo en sus oídos. Ethan revisó rápidamente los cuerpos, con movimientos rápidos y expertos. Uno de ellos gimió, aún con vida. Ethan presionó una bota contra el pecho del hombre, con la pistola firme en la mano. «¿Quién te envió?». El hombre escupió sangre y murmuró un nombre que endureció la expresión de Ethan. «Romano». Ethan apretó la mandíbula.
Levantó al hombre por el cuello y lo volvió a tirar al suelo con un gruñido de advertencia. Dile que si se vuelve a acercar a ella, no saldrá vivo. El intruso gimió antes de que Ethan lo dejara inconsciente. La voz de Haley rompió el silencio. Ethan, ¿quién eres? Él la miró y por primera vez ella vio todo el peso de la verdad en sus ojos. Dirijo cosas que la mayoría de la gente no quiere ver, admitió. No soy solo un hombre con traje. Haley, he construido un imperio en las sombras. Por eso han venido, y por eso no es seguro para ti estar cerca de mí. Sus manos temblaban, pero levantó la barbilla. Entonces, ¿por qué has venido aquí? Su mirada se suavizó ligeramente. Porque a pesar de todo esto, tú eres el único lugar en el que quería estar. Hicieron las maletas rápidamente. Ethan insistió en que ella no podía quedarse en el apartamento otra noche más. Afuera, un SUV negro esperaba, con los faros atravesando la oscuridad. Dos hombres estaban junto a las puertas, con mirada aguda, leales a él. Haley dudó en la acera. Si me subo a ese coche, todo cambia, ¿verdad? Sí, dijo Ethan con sinceridad. Una vez que entras en mi mundo, no hay vuelta atrás. Tragó saliva con dificultad, mirando del apartamento en ruinas al hombre que tenía delante. Era peligroso, sí, pero también había sido el único que la había visto cuando nadie más lo había hecho. Tomó una respiración profunda y se subió al coche. A medida que el todoterreno se alejaba, las luces de la ciudad se difuminaban. Ethan se sentó a su lado, en silencio pero atento. El miedo de Haley permanecía, pero debajo de él se agitaba algo más. La certeza de que, fuera lo que le esperaba, su vida ya había cambiado para siempre. La casa segura estaba escondida en lo profundo del bosque, un lugar que los hombres de Ethan habían asegurado hacía mucho tiempo. Para Haley no era tanto un lugar seguro como un exilio, una cabaña rodeada de un silencio tan denso que le costaba respirar. Se sentó a la mesa de la cocina, con los dedos envueltos alrededor de una taza que no había tocado. Ethan caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con el teléfono sonando constantemente, con las últimas noticias de sus hombres. Cada vez que respondía, su voz era aguda, decisiva, con el peso de alguien acostumbrado a dar órdenes. Finalmente, ella no pudo contenerse. Deberías haberme dejado atrás. Ethan se volvió, entrecerrando los ojos. No digas eso. Es verdad, insistió ella. Esta no es mi lucha. Solo soy yo, una estudiante, una don nadie. ¿Por qué arriesgar tu vida y la de ella? Su mirada se desvió hacia la pequeña habitación donde Lily dormía, ajena a todo. Ethan apretó la mandíbula. Porque Romano utilizará a cualquiera que considere importante para mí. Y te guste o no, ahora tú eres importante. Las palabras la afectaron más de lo que esperaba. Quería discutir para alejarlo antes de que su mundo se tragara el suyo, pero en cambio susurró, «Tú no puedes decidir eso». Ethan se acercó, con una presencia abrumadora. «Entonces decide tú misma. ¿Quieres que te saque de aquí y desaparezca? Porque si eso es lo que quieres, lo haré. Pero si te quedas...» Su voz se volvió más grave. «Nunca podrás dejar de ver quién soy realmente». Haley sintió un nudo en el pecho. Pensó en el restaurante, en la cafetería, en cómo él había recordado su valentía. Pensó en la pequeña sonrisa de Lily cuando Ethan la arropó, en la ternura que él intentaba ocultar con tanto empeño, y se dio cuenta de que no podía marcharse. «No me voy», dijo con firmeza. Por primera vez en toda la noche, algo brilló en los ojos de Ethan. No era alivio, ni triunfo, sino vulnerabilidad. Más tarde, cuando la casa se había quedado en silencio, Haley se quedó en el porche, mirando los árboles oscuros. Ethan se unió a ella en silencio, con una presencia pesada pero firme. «Lo estás arriesgando todo», susurró ella. Él no la miró, solo miró las sombras. «Tú también». La noche se extendía entre ellos, llena de un miedo tácito y un vínculo tácito que ninguno de los dos podía negar ya. Los días en la cabaña se establecieron en un ritmo extraño. Haley cocinaba comidas sencillas con los suministros que traían los hombres de Ethan, mientras Lily llenaba las habitaciones con crayones y risas silenciosas. La violencia de la ciudad parecía lejana,
pero nunca desaparecía. Haley solía encontrar a Ethan en el porche a altas horas de la noche, con los hombros rígidos, el teléfono en la mano, dando órdenes que ella no entendía del todo. En esos momentos parecía intocable, el jefe al que todos temían. Pero luego entraba en la casa, se arrodillaba junto a la cama de Lily y le apartaba el pelo con una delicadeza que le partía el corazón. Una noche, después de que Lily se durmiera, Haley se quedó en la puerta, observándolo mientras arropaba cuidadosamente a su hija con la manta. Ella confía plenamente en ti, dijo Haley en voz baja. Ethan levantó la vista, con el rostro en sombras, pero abierto. Es lo único que me queda que vale la pena proteger. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de tristeza. Haley entró, con voz firme. Tienes más de lo que crees. Más tarde se sentaron junto al fuego. Haley se acurrucó con las rodillas contra el pecho, mientras Ethan se recostaba y contemplaba las llamas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó ella de repente. Él la miró. ¿Arrepentirme de qué? ¿De esta vida? ¿Del poder? ¿Del miedo que conlleva? Ethan permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder. Todos los días. Pero el arrepentimiento no cambia el pasado. Solo agudiza el dolor de lo que has perdido. Haley lo observó a la luz del fuego, las duras líneas de su mandíbula, la mirada atormentada de sus ojos y, sin embargo, bajo todo eso vio algo frágil. No eres el hombre del que todos hablan, dijo ella. Él soltó una risa amarga. Entonces, ¿quién soy? Ella respondió sin dudar. El hombre que no podía soportar ver llorar a una desconocida en un restaurante. Eso es lo que veo. Ethan se giró y sus miradas se cruzaron. La tensión entre ellos cambió. Menos miedo, más gravedad, como si algo los acercara. Por un momento, él se inclinó hacia ella, como si la distancia entre ellos fuera insoportable. Pero entonces se apartó bruscamente, apretando la mandíbula. No es seguro, murmuró. La voz de Haley temblaba, pero su determinación no. Quizás nunca lo sea, pero no te tengo miedo, Ethan. El fuego crepitaba, llenando el silencio que siguió, y por primera vez Ethan se preguntó si tal vez, solo tal vez, el amor podía existir, incluso en las sombras. La cabaña se había vuelto más silenciosa con cada noche que pasaba, pero el silencio ya no estaba vacío. Llevaba el peso de las cosas no dichas. Haley se encontró mirando a Ethan más de lo que pretendía. La forma en que estudiaba los mapas en la mesa, la forma en que sus hombros se tensaban cuando su teléfono vibraba, la forma en que su expresión se suavizaba cada vez que Lily se aferraba a su mano. Era dos hombres a la vez, el luchador que vivía en las sombras y el padre que llevaba la luz en el bolsillo. Una noche, después de que Lily se durmiera, Haley salió a tomar el aire. Las estrellas brillaban bajas y claras. Se abrazó a sí misma, perdida en sus pensamientos. Ethan apareció detrás de ella, silencioso como siempre. No puedo dormir. Ella negó con la cabeza. Demasiados pensamientos. Él se apoyó en la barandilla, cerca, pero sin tocarla. Sé lo que se siente. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué me mantienes aquí, Ethan? Podrías haberme echado. Apretó la mandíbula, porque no podía soportar la idea de que Romano te encontrara desprotegida. Esa no es la única razón, insistió ella. Él la miró a los ojos y por un instante no parecía el jefe intocable. Parecía un hombre despojado de sus defensas. No, admitió en voz baja. No lo es. El aire entre ellos cambió. El corazón de Haley latía con fuerza mientras él se acercaba, con la mirada fija en ella. Todos sus instintos le decían que retrocediera para protegerse, pero no lo hizo. Se quedó donde estaba. Cuando su mano le acarició la mejilla, fue a la vez vacilante e inevitable. Ella se inclinó hacia él y, antes de que ninguno de los dos pudiera respirar, sus labios se encontraron con los de ella. El beso no fue suave. Fue crudo, desesperado, cargado con el peso de todo aquello contra lo que habían luchado. Las rodillas de Haley casi se doblaron, pero sus brazos la rodearon por la cintura, manteniéndola firme. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se tocaban y sus respiraciones eran irregulares. Esto no puede suceder,
susurró Ethan, aunque su mano se negaba a soltarla. Entonces, ¿por qué parece que ya ha sucedido? Le susurró ella. Por primera vez, ninguno de los dos fingió. Fuera lo que les esperaba. Peligro, sangre, sombras, algo irreversible había comenzado entre ellos. El beso los perseguía a ambos. Durante los días siguientes, se movían con cuidado el uno alrededor del otro, como si temieran que reconocerlo lo hiciera demasiado real. Pero la realidad tenía su propia forma de irrumpir. Una noche, Ethan se marchó con dos de sus hombres para ocuparse de unos asuntos en las afueras de la ciudad. Haley intentó mantenerse ocupada con la hora de acostar a Lily, pero las horas se le hacían eternas. Cuando por fin se abrió la puerta, se le cortó la respiración. Ethan entró tambaleándose, ensangrentado, magullado, con la camisa rasgada. Sus hombres no tenían mejor aspecto. Haley se apresuró a acercarse. «Haley, estoy bien», gruñó él, aunque sus pasos vacilaban. Se dejó caer en una silla, haciendo un gesto de dolor al ver cómo la sangre le corría por el brazo. Haley cogió un paño y con las manos temblorosas lo presionó contra la herida. «No estás bien. Te desangrarás si sigues fingiendo que eres de piedra». Él la miró fijamente a los ojos, feroz y vulnerable a la vez. «Así soy yo, Haley. El hombre que lucha, el hombre que sangra para que las personas que le importan no tengan que hacerlo». Se le encogió el pecho. «¿Y qué pasa si no vuelves? ¿Qué le digo a Lily? ¿Que su padre eligió la guerra en lugar de la vida?» Ethan apretó la mandíbula, pero su silencio lo decía todo. Haley se inclinó hacia él, con la voz quebrada. «No me importa el imperio, ni el poder, ni el miedo que llevas contigo. Me importas tú, el hombre que recuerda los detalles, el hombre que invita a cenar a un desconocido porque no puede ver cómo pasa hambre. Ese es el hombre que necesito que vuelva a casa». El fuego de sus ojos parpadeó. Por un momento, pensó que había llegado a él. Y entonces, un ruido rompió el silencio de la noche. Cristales rompiéndose, botas pisando fuerte, gritos en la oscuridad. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Hombres armados entraron en tropel. Romano los había encontrado. Ethan agarró su arma en un instante. Se giró hacia Haley y gritó: «¡Coge a Lily! ¡Vete!». La guerra había irrumpido en su refugio y, esta vez, Haley sabía que no había forma de escapar ilesa. La cabaña estalló en caos. Hombres vestidos de negro irrumpieron por la puerta con las armas relucientes y las botas pisoteando el suelo. Ethan se movió primero. Empujó a Haley hacia la habitación de atrás. «Coge a Lily ahora». El cuerpo de Haley temblaba, pero el instinto se impuso. Agarró a Lily de la cama y la apretó contra su pecho mientras los disparos estallaban en la sala principal. Lily gritó y enterró la cara en el hombro de Haley. A través de la niebla del miedo, Haley vislumbró a Ethan. Era una tormenta en forma humana. Preciso, letal. Cada movimiento era controlado. Cada golpe definitivo. Lo había visto magullado y ensangrentado, pero nunca así. Este era el hombre del que hablaba la ciudad. Y sin embargo, incluso mientras las balas destrozaban la madera y los cristales, sus ojos seguían mirándola, asegurándose de que seguía en pie. Haley se agachó, escondiendo a Lily detrás de una cómoda. Sus manos temblaban mientras intentaba calmar a la niña. «No pasa nada, cariño. Papá está aquí. No dejará que nos hagan daño». Pero la propia voz de Haley delataba su terror, porque no sabía si Ethan podría ganar esta vez. Eran demasiados. Uno de los hombres de Romano se abrió paso a la fuerza por el pasillo y la vio. Sonrió con aire burlón y levantó su arma. La sangre de Haley se heló. Sin pensarlo, agarró una lámpara de la mesita de noche y la golpeó con todas sus fuerzas. El hombre se tambaleó, maldiciendo. Antes de que pudiera recuperarse, Ethan apareció con un cuchillo en la mano. El intruso se derrumbó a los pies de Haley. Ethan respiraba con dificultad, con los ojos encendidos, mientras agarraba a Haley por el brazo. «Quédate detrás de mí». La pelea duró lo que parecieron horas, pero solo fueron minutos. Finalmente se hizo el silencio. La cabaña estaba destrozada, llena de cristales rotos y sangre. Ethan estaba en medio de todo, con el pecho agitado, la camisa rota y empapada de sangre.
Haley apretó a Lily contra sí, con el cuerpo temblando. Cuando Ethan finalmente las miró, su expresión cambió. El despiadado asesino había desaparecido. En su lugar había un hombre que apenas podía mantenerse en pie. Cruzó la habitación en dos zancadas y las abrazó a ambas. Les dije que huyeran, dijo con voz ronca. Haley enterró el rostro en su pecho, con la voz quebrada, y que les dejara aquí para que murieran. Nunca. Por un momento, en medio de los escombros, se abrazaron, pero en el corazón de Haley, una verdad resonaba más fuerte que los disparos. No había vuelta atrás. Ahora ella formaba parte de su mundo. La cabaña olía a humo y hierro. Las paredes estaban manchadas de sangre. Los cristales rotos brillaban en el suelo, y el aire nocturno se colaba por las ventanas destrozadas. Haley se sentó en el sofá con Lily en brazos, meciendo a la niña temblorosa y susurrándole palabras en las que ella misma no creía del todo. Ethan estaba de pie junto a la puerta, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja y aguda. Órdenes, amenazas, promesas, un lenguaje que Haley no entendía, pero que sabía que estaba impregnado de violencia. Cuando colgó, se apoyó contra la pared, con los hombros pesados por el cansancio. No puedes quedarte aquí, dijo con tono seco. Haley levantó la vista, desafiante. ¿Y a dónde esperas que vayamos? ¿De vuelta a mi apartamento para que me encuentren allí? No lo entiendes. No, le interrumpió ella, con voz temblorosa, pero firme. Lo entiendo perfectamente. Has decidido que no tengo cabida en esta lucha. Pero Ethan, ya estoy metida en ella. Vinieron a por mí, a por Lily. Esa opción ya no existe. Cruzó la habitación en dos zancadas, con los ojos encendidos. ¿Crees que quiero esto para ti? ¿Vivir mirando por encima del hombro? ¿Despertar preguntándote si hoy es el día en que todo terminará? Ella contuvo el aliento, pero no retrocedió. ¿Y crees que quiero verte destruirte a ti mismo? ¿Esperar aquí en silencio mientras sangras por un mundo que odias? Puedes decirte a ti mismo que me estás protegiendo, pero lo único que haces es excluirme. Por un momento su rostro se resquebrajó, y la ira se desvaneció para dar paso a algo más crudo, más pesado. Apartó la mirada, con la mandíbula apretada. No sé ser de otra manera, Haley. Su voz se suavizó, pero sus ojos no vacilaron. Entonces, déjame demostrártelo. Déjame estar a tu lado porque no te amo a pesar del peligro. Te amo dentro de él. El silencio se prolongó. Afuera, el bosque susurraba. Adentro, el pecho de Ethan subía y bajaba, con los puños temblando a los lados. Finalmente, se dejó caer en el sofá junto a ella, enterrando el rostro entre las manos. Haley extendió la mano y deslizó los dedos entre los de él. Por primera vez, él no se apartó. Y en ese frágil silencio, ambos lo supieron. Ya no había forma de negarlo. Cualquier tormenta que les esperara, la enfrentarían juntos. La cabaña nunca dormía del todo. Incluso después del ataque, los hombres de Ethan patrullaban el bosque por turnos, con las radios crepitando durante toda la noche. Haley intentaba descansar, pero cada ruido la ponía tensa. Ethan estaba de pie junto a la ventana, una sombra recortada por la luz de la luna, con el teléfono pegado a la oreja. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron bajas y agudas. Dile a Romano que si me quiere, me puede encontrar en los muelles. Se acabaron los juegos. Haley se sentó en el sofá, agarrándose una manta alrededor de los hombros. Lo estás provocando. Voy a acabar con esto, dijo Ethan con tono seco. Mientras él respire, tú y Lily no estaréis a salvo. Su voz temblaba. ¿Y si no vuelves? La miró con ojos oscuros e indescifrables. Entonces al menos sabrás que no huí. A la noche siguiente, Ethan se preparó para partir. Sus hombres cargaron las armas en el todoterreno, con el rostro sombrío. Lily se aferró a la mano de Haley, intuyendo que algo iba mal. «Papá», preguntó en voz baja. Ethan se agachó y le acarició el pelo. «Pórtate bien con Haley, volveré». A Haley se le encogió el pecho. Quería suplicarle que no se fuera, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. En su lugar, susurró, «No tienes por qué hacer esto solo». La mirada de Ethan se posó en ella.
Eres la única razón por la que desearía que eso fuera cierto. Los muelles se extendían amplios y silenciosos, con la niebla levantándose del agua. Romano ya estaba allí, flanqueado por camiones y hombres armados. Su cabello plateado brillaba bajo los focos, con una sonrisa afilada como una navaja. Así que el rey finalmente abandona su castillo. Romano sonrió con desdén. ¿Y qué veo? A un hombre tan desesperado por proteger a una mujer que arriesga su imperio. La voz de Ethan cortó el aire como una navaja. No los metas en esto. Esto es entre tú y yo. Romano se rió, y el sonido resonó en el acero. Ahí es donde te equivocas. Ya forman parte de ello, porque la debilidad, Moretti, siempre se castiga. Haley contuvo la respiración mientras observaba desde las sombras, donde Ethan le había dicho que se escondiera. Debería haberle hecho caso. Debería haberse quedado atrás. Pero algo en ella se negaba a dejar que él se enfrentara solo a esto. Cuando el primer disparo rompió el silencio de la noche, se dio cuenta de una verdad con aterradora claridad. Esta lucha ya no era solo suya, era de ambos. Los disparos destrozaron la noche. Los fogonazos iluminaron la niebla mientras los hombres de Ethan se enfrentaban a los soldados de Romano. Las cajas se astillaron, el metal chirrió y el aire se llenó de humo y gritos. Haley se pegó a una pared al borde del muelle, protegiendo a Lily detrás de ella. Había desobedecido a Ethan al venir, pero todos sus instintos le decían que tenía que estar allí. Si esa era la noche en que él cayera, no se perdonaría haberse escondido lejos. Ethan se movía en medio del caos como si hubiera nacido para ello. Preciso, brutal, imparable. Sin embargo, incluso mientras disparaba y luchaba, su mirada seguía dirigiéndose hacia el lugar donde sabía que ella podría estar. Protegerla era ahora más que un instinto. Era su razón para seguir respirando. Romano dio un paso adelante a través de la niebla, su voz sobresaliendo por encima de los disparos. ¿Crees que puedes borrarme, Moretti? Has olvidado lo que cuesta ser rey. Ethan levantó su arma, pero los hombres de Romano se abalanzaron sobre él, haciéndole retroceder. La lucha era implacable, las probabilidades brutales. El corazón de Haley latía con fuerza mientras se agachaba y le susurraba al oído a Lily. «Quédate quieta, cariño. Papá va a ganar». Rezó para que esas palabras no fueran una mentira. Por fin, los hombres de Ethan ganaron terreno. Romano se retiró a las sombras, gruñendo órdenes. Ethan apretó la mandíbula, listo para perseguirlo, pero Haley se interpuso en su camino, obligándolo a detenerse. «No puedes perseguirlo así», le suplicó con voz ronca. «No con Lily aquí, no con todo en juego». Ethan respiraba con dificultad, con sangre manchándole la sien. «Si no acabo con él ahora, seguirá viniendo». Haley negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Entonces lucha con inteligencia, no como un hombre que no tiene nada que perder. Lucha como un hombre que tiene todo por lo que vivir». Sus palabras le impactaron más que cualquier bala. Por un momento, Ethan se quedó paralizado, dividido entre la rabia y la verdad que tenía ante sus ojos. La noche no terminó con una victoria, sino con la supervivencia. Romano se escapó, con su imperio herido, pero no destruido. Ethan reunió a Haley y Lily, rodeándolas con sus fuertes brazos mientras el humo se disipaba. Haley apoyó la cara en su pecho y le susurró con los labios temblorosos. «Si vamos a sobrevivir a esto, lo haremos juntos. No me vuelvas a excluir». Ethan no respondió, pero la abrazó con más fuerza y por primera vez se permitió creer en ella. La cabaña parecía una jaula. Romano había escapado en el muelle, pero Ethan sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a atacar con más fuerza. Haley caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de estar, aferrada a la manta favorita de Lily. «No podemos quedarnos esperando a que vuelva». Ethan cargó un cargador en su arma con manos firmes. «Eso es exactamente lo que haremos. Deja que venga y acabaré con él». La voz de Haley se quebró. «¿Y si no lo haces, te das cuenta de lo que eso significa para ella? ¿Para mí?». Sus ojos se encontraron con los de ella, agudos pero doloridos. «Por eso deberías haberte marchado cuando tuviste la oportunidad. La oportunidad nunca llegó». Esa noche,
Los faros atravesaron los árboles. El crujir de los neumáticos sobre la grava hizo que los hombres de Ethan se apresuraran a ocupar sus posiciones. Romano los había encontrado. El primer disparo destrozó una ventana. El cristal llovió sobre el suelo. Lily gritó y Haley la atrajo hacia sí, protegiéndola con su propio cuerpo. Ethan se movió como un rayo, gritando órdenes, disparando a las sombras. La cabaña se convirtió de nuevo en un campo de batalla, pero esta vez los hombres de Romano presionaron más, con más hambre. Haley se agachó en un rincón, con Lily temblando en sus brazos, hasta que uno de los intrusos entró a la fuerza, con el arma en alto. Sin pensarlo, Haley se abalanzó sobre él. Golpeó al hombre en la cara con una pesada sartén de hierro que había cogido de la chimenea. El hombre se derrumbó, aturdido. Haley se quedó de pie junto a él, con el pecho agitado y la sartén temblando en sus manos. Ethan lo vio. Su expresión cambió. Sorpresa, orgullo y algo más profundo. Al amanecer, el suelo exterior estaba cubierto de derrotados. Los hombres de Romano se habían retirado una vez más. Dentro, Ethan encontró a Haley en el dormitorio, meciendo a Lily para que se durmiera. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos estaban firmes. «La has salvado», dijo en voz baja. Haley levantó la vista, con la voz ronca. «Nos hemos salvado mutuamente». Por primera vez, Ethan se dio cuenta de que ella no era una debilidad en su mundo. Ella era la razón por la que podía sobrevivir. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las ventanas rotas de la cabaña. El aire olía a pólvora y pino. Ethan se puso de pie junto a la mesa. Ante él había un mapa con marcas que indicaban muelles, almacenes y raíces. Todos los lugares donde Romano aún tenía poder. Haley se quedó en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Cuántas veces más vamos a esperar a que nos encuentren antes de que admitas que no podemos vivir así? Ethan apretó la mandíbula. No voy a esperar más. Voy a llevarle esto. Se le encogió el pecho. Eso no es un plan, Ethan. Es un suicidio. Él la miró con todo el peso del mundo en sus ojos. Si no acabo con esto, Romano seguirá viniendo a por mí, a por ti, a por Lily. La única forma de protegeros es acabar con él por completo. Durante horas, la cabaña bullía con los preparativos. Los hombres de Ethan revisaron las armas, repostaron los camiones y prepararon los suministros. Era la calma antes de una tormenta en la que Haley nunca había imaginado verse envuelta. Esa noche, después de que Lily finalmente se durmiera, Haley encontró a Ethan fuera, afilando una navaja a la luz del porche. «No tienes por qué hacer esto solo», le dijo en voz baja. Él soltó una risa amarga. «Esto es lo único que sé hacer». Haley se acercó, obligándolo a mirarla a los ojos. «Eso no es cierto. He visto al hombre que recuerda cómo me gusta el café. Al hombre que acuesta a su hija con un cuento. Eres más que esta guerra, Ethan. No dejes que te quite lo que te queda». Por primera vez, su mano se detuvo. Bajó el cuchillo y en su silencio, ella supo que sus palabras le habían llegado, aunque él no pudiera decirlo en voz alta. Al amanecer, abandonaron la cabaña. Haley se sentó en el todoterreno con Lily, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras la caravana de vehículos negros serpenteaba por las calles de la ciudad. Los hombres de Ethan se movían con sombría concentración, pero el propio Ethan estaba callado, con la mirada fija al frente. El plan era sencillo y brutal. Atacar el último bastión de Romano en el almacén sur y acabar con todo. Al acercarse, Ethan se volvió hacia Haley. Su voz era baja pero firme. «Quédate en el coche. No importa lo que oigas. No importa lo que pase». Haley asintió, aunque le temblaban las manos. La caravana se detuvo en el terreno baldío. El almacén se alzaba como una bestia acechando en la oscuridad. Se encendieron los focos. Las sombras se movieron. Los hombres de Romano estaban preparados. Ethan salió primero, con el abrigo ondeando al viento, y sus hombres se desplegaron detrás de él. Haley apretó las manos contra la ventana, conteniendo la respiración mientras el aire se espesaba con la promesa de violencia. La guerra que los había perseguido durante tanto tiempo estaba a punto de terminar. De una forma u otra, el almacén sur se alzaba como una fortaleza, con los focos atravesando la niebla.
Los hombres de Romano se dispersaron por el terreno, con las armas en alto, y sus camiones bloqueando todas las salidas. Ethan se situó al frente, con el abrigo ondeando al viento y la pistola firme a su lado. No se inmutó. Romano, su voz retumbó entre el acero y las sombras. Esto termina esta noche. Romano dio un paso adelante, apoyándose pesadamente en un bastón, con las piernas aún vendadas por la última bala de Ethan. Su sonrisa era afilada, cruel. Termina. Oh, Moretti, esto es solo el principio. Crees que el amor te hace fuerte, pero te hace débil. Y esta noche te lo demostraré. Los disparos estallaron, resonando como truenos. Los hombres de Ethan se abalanzaron hacia adelante y el aparcamiento estalló en caos. Las balas chispeaban contra las cajas. Los cuerpos caían. Los gritos rasgaban la noche. Haley se agachó dentro del todoterreno, apretando a Lily contra su pecho. Su corazón latía con fuerza con cada disparo. Le había prometido a Ethan que se quedaría donde estaba. Pero cuando miró a través del cristal, se le heló la sangre. Romano no apuntaba a Ethan. Estaba rodeando los coches, dirigiéndose hacia ellos. El instinto de Haley le gritaba. Abrió la puerta y echó a correr, con Lily todavía en brazos. ¡Haley! Gritó uno de los hombres de Ethan, pero ella no se detuvo. No podía. Romano apareció de entre las sombras, con el arma en alto. Así que esta es la chica que hace tropezar al rey. Sonrió con desprecio. Haley contuvo el aliento. Giró el cuerpo protegiendo a Lily. No la tocarás. Apretó el dedo sobre el gatillo. Y entonces la voz de Ethan rasgó el aire. Romano. Romano se giró justo cuando Ethan disparó, rozándole el hombro. Romano se tambaleó, pero no cayó. Apuntó de nuevo a Ethan. Sin pensarlo, Haley lanzó una botella rota que había cogido del suelo. Golpeó la muñeca de Romano, desviando su puntería. El disparo salió desviado. Ethan cargó contra Romano y lo derribó al suelo. Los dos hombres lucharon brutalmente, con puños y furia, desatando años de odio. La sangre manchaba sus rostros y sus gruñidos resonaban en la noche. Haley se quedó paralizada, agarrando a Lily con el pecho agitado. Nunca había visto a Ethan así, no solo como un luchador, sino como un hombre a punto de perderlo todo. Por fin, Ethan inmovilizó a Romano, con su pistola apuntando al pecho de su rival. Su dedo se cernía sobre el gatillo, con el rostro desencajado por la rabia. Un solo disparo y todo habría terminado. «Hazlo», escupió Romano, con sangre en los labios. «Demuéstrale quién eres realmente». La voz de Haley atravesó la tormenta. «Ethan». Él se quedó paralizado. Ella se acercó, temblando, pero con paso firme. «Si lo matas ahora, nunca serás libre. Ni de él, ni de esta vida. No dejes que él decida quién eres». Por un momento el silencio se apoderó del campo de batalla. El pecho de Ethan subía y bajaba, con el dedo apretado sobre el gatillo. Luego, lentamente, bajó el arma. Se inclinó y le susurró a Romano al oído con voz ronca. «No morirás por mi mano. Vivirás con las ruinas de todo lo que has perdido». Se puso de pie y hizo una señal a sus hombres. «Llevaoslo. Despojadlo de todo lo que posee. Dejad que lo vea arder». Romano gritó, arrastrado mientras su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Las rodillas de Haley se doblaron por el alivio. Ethan cruzó el terreno, ensangrentado y temblando, y la abrazó a ella y a Lily. Por primera vez, susurró la verdad en voz alta. «Vos sos mi fuerza, no mi debilidad». Y en ese momento, Haley supo que la guerra estaba terminando, pero que su historia solo estaba comenzando. El almacén seguía humeando horas después de la batalla. Los hombres de Ethan barrieron lo que quedaba, derribando las pancartas de Romano, confiscando armas e incendiando cajas de contrabando. El imperio que Romano había construido durante décadas se derrumbó en una sola noche. Ethan se mantuvo al margen, con la sangre secándose en su rostro y el pecho agitado por el agotamiento. Las maldiciones de Romano resonaban mientras lo arrastraban a la parte trasera de un camión, impotente por primera vez en años. Haley se acercó con cuidado. Lily dormía en sus brazos,
y su voz era suave pero firme. Se acabó, Ethan. Sus ojos permanecieron fijos en las llamas que consumían el almacén. Para ellos, tal vez para mí. No sé si alguna vez terminará. Ella cambió a Lily de posición contra su hombro. Terminará si tú lo permites. No tienes que seguir luchando contra fantasmas. Más tarde, en la cabaña, el silencio se hizo pesado. Ethan se lavó la sangre de las manos, mirando el fregadero como si las manchas nunca fueran a desaparecer. Haley se colocó detrás de él y le rodeó la cintura con el brazo libre. «Has hecho lo más difícil esta noche», le susurró. «Lo perdonaste». La voz de Ethan se quebró, grave y áspera. Quería matarlo. Dios, Haley, lo deseaba más que nada en el mundo. «Y no lo hiciste», le recordó ella. Le tocó la mandíbula, obligándolo a mirarla a los ojos. «Ese es el hombre que yo veo, el que nos eligió a nosotros en lugar de la venganza». Algo en él se rompió, no por debilidad, sino por liberación. Se inclinó hacia ella, apoyando la frente contra la de ella, y el peso de los años se le quitó de encima. Los días se convirtieron en semanas. Los hombres de Romano se dispersaron o juraron lealtad a nuevos líderes, pero ninguno se atrevió a desafiar a Ethan de nuevo. Su imperio ya no exigía cada uno de sus alientos. Por primera vez, había espacio para la tranquilidad. Haley notó los cambios. Ethan ya no respondía a todas las llamadas nocturnas. Se sentaba a la mesa con Lily, ayudándola a dibujar muñecos de palitos y corazones torpes. Se reía, al principio con torpeza, luego con libertad, como si redescubriera una parte de sí mismo. Y cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, Haley se encontraba en sus brazos junto al fuego. Sin palabras, solo con la seguridad de ser vista por fin, tal y como eran ambos bajo las cicatrices. Pero la paz era frágil. Una noche, Ethan regresó del pueblo con los nudillos en carne viva. A Haley se le encogió el corazón. ¿Qué había pasado? Él dudó y luego negó con la cabeza. Solo viejos lazos que se negaban a desaparecer. Se le hizo un nudo en el pecho. Prometiste que eso había quedado atrás. El silencio de Ethan fue respuesta suficiente. El mundo que había intentado enterrar aún no había terminado con él. Haley le apretó la mano con más fuerza. Entonces esta vez lucharemos de otra manera. Juntos, sin más secretos. Ethan la observó, con el fuego titilando en sus ojos. Lentamente, asintió con la cabeza. Juntos. La guerra había terminado, pero la curación apenas había comenzado. Y mientras Ethan abrazaba a Haley y Lily, supo que la verdadera batalla no era contra Romano, las armas o la sangre. Era contra la parte de sí mismo que aún creía que no merecía esta vida. Romano había desaparecido. Su imperio se había derrumbado. Sus hombres se habían dispersado y la ciudad ya no susurraba el nombre de Ethan con miedo. Pero la victoria no trajo la paz de la noche a la mañana. La cabaña se volvió más tranquila. Ya no era un campo de batalla, pero aún no era un hogar. Haley pasaba las mañanas preparando desayunos sencillos mientras Lily pintaba en la mesa. Ethan cortaba leña afuera, tensando los músculos con cada golpe del hacha. El sonido era constante, casi purificador. Nada que ver con los disparos. Haley lo observaba a través de la ventana una mañana, con las manos alrededor de una taza de té. Cuando él captó su mirada, le dedicó una pequeña sonrisa. No era la sonrisa burlona de un jefe, sino la calidez sincera de un hombre que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Lily fue la que se adaptó más rápido. Una tarde, levantó un dibujo. Una casa con una puerta amarilla y 3 figuras de palitos cogidas de la mano. «Somos nosotros», dijo con orgullo. «Papá, mamá y yo». Haley contuvo el aliento. Se agachó a su lado, con la voz temblorosa. «Es precioso, Lily». La niña susurró con inocente certeza. «Puedes ser mamá si quieres». Haley la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. Al otro lado de la habitación, Ethan se quedó paralizado, con un nudo en el pecho. Durante años había creído que su hija solo crecería con fantasmas. Ahora, ella dibujaba futuros. Esa noche, Ethan encontró a Haley junto al fuego. Ella levantó la vista cuando él entró, con los ojos reflejando las llamas. «Lily me pidió hoy que fuera su madre», dijo Haley en voz baja.
Ethan se agachó frente a ella y le acarició la mejilla con la mano. Ya lo eres, murmuró. Ella contuvo el aliento. ¿Y tú, Ethan? ¿Qué soy para ti? Sus ojos se clavaron en los de ella, todo lo que pensaba que no merecía. La vida cambió poco a poco. Haley cocinaba. Ethan arreglaba las persianas rotas. Lily llenaba la casa de risas. Cenaban juntos, discutían sobre el pan quemado y terminaban las noches sentados cerca, a veces hablando, a veces en silencio. Una tarde lluviosa, Haley hizo la pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Alguna vez lo echas de menos? ¿El poder? ¿El miedo? Ethan miró fijamente el fuego. Me mantuvo vivo, pero mató todo lo demás. Ya no quiero que me teman, solo quiero que me vean. Su mano se deslizó dentro de la de él. Yo te veo. Y en el silencio que siguió, sus labios se encontraron de nuevo. Esta vez no con desesperación, sino con certeza, como si sellaran la promesa de un futuro en el que ninguno de los dos se había atrevido a creer antes. La guerra había terminado. Lo que quedaba era frágil, ordinario y para ellos, extraordinario. La guerra había terminado. El mundo ya no temblaba al mencionar el nombre de Ethan Moretti, y la sombra de Romano se había desvanecido como humo en el viento. Sin embargo, lo que realmente marcó el final no fue el silencio de las calles ni la caída de un imperio. Fue la risa dentro de una pequeña cabaña enclavada entre los pinos. Las mañanas llegaban lentamente ahora. Haley se despertaba con el olor del café en lugar del de la pólvora, con el sonido de los piececitos de Lily corriendo por el suelo de madera, en lugar de los gritos de los hombres dando órdenes. A veces abría los ojos y veía a Ethan ya despierto a su lado, mirándola con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Paz. Un sábado, los tres se sentaron en el porche a desayunar. Lily tenía la cara manchada de mermelada mientras agitaba un dibujo hecho con lápices de colores en el aire. Mira, somos nosotros, nuestra casa, nuestra familia y mamá cocinando espaguetis. Haley se rió y la abrazó. Ethan observaba el papel en silencio, con un nudo en la garganta. Un dibujo a lápiz, sencillo, infantil, pero que representaba todo por lo que había luchado y nunca se había atrevido a soñar que tendría. En la ciudad, las cosas también cambiaron. Cuando Ethan caminaba por las calles, la gente ya no apartaba la mirada con miedo. Asentían cortésmente, a veces incluso con gratitud, por los negocios que ahora mantenía a flote gracias a su trabajo legítimo. Haley se fijó en su forma de comportarse, no como un hombre que se escondía en las sombras, sino como un hombre que por fin creía que podía vivir a la luz. Ella se mantenía a su lado en las tiendas de comestibles, en las cafeterías, en los parques con Lily. Cada momento era ordinario, cada momento era extraordinario. Una noche, después de que Lily se durmiera, Ethan llevó a Haley a la cocina. La mesa estaba puesta con velas y los platos buenos que rara vez usaban. Haley levantó una ceja, sospechosa. ¿Qué es todo esto?, bromeó. Ethan no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo, con las manos temblando como nunca lo habían hecho en la batalla. Sacó una pequeña caja de terciopelo, sencilla, sin adornos. Cuando la abrió, la luz de las velas iluminó un delicado anillo, con una sola piedra que brillaba suavemente. Pasé años pensando que el amor era una debilidad, dijo en voz baja. Pero tú me has demostrado que es la única fuerza que vale la pena conservar. No quiero salvarte, Haley. No quiero poseerte ni encerrarte. Solo quiero quedarme, si me lo permites. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que hemos sobrevivido, ¿todavía me lo preguntas? Sí, susurró Ethan, porque tú mereces elegir. Haley le acarició la cara con la mano, con la voz temblorosa. Entonces mi respuesta es sí, 1000 veces sí. Él le deslizó el anillo en el dedo y cuando la besó, no fue un beso desesperado ni robado. Fue un beso seguro que sellaba la vida que habían construido juntos. A la mañana siguiente, Lily vio el anillo y dio un grito ahogado. «Mamá, ¿eso significa que ahora serás nuestra para siempre?» Haley se agachó y la abrazó. «Si tú me aceptas», Lily la abrazó con fuerza. «Para siempre jamás». Ethan se arrodilló junto a ellas y las abrazó a ambas,
Su pecho se llenó de una plenitud que nunca había conocido. Había perdido tanto en su vida: amigos, sangre, inocencia. Pero en ese momento se dio cuenta de que había ganado más de lo que jamás había soñado. No poder, ni miedo, sino una familia. Semanas más tarde, volvieron al restaurante donde todo había comenzado. Las mismas luces cálidas brillaban sobre las mesas pulidas. El mismo murmullo de conversaciones llenaba el aire. Pero esta vez, Haley no se sentó sola con $5 en el bolso. Entró de la mano de Ethan, con Lily saltando alegremente a su lado. Se sentaron en una mesa de la esquina, con 3 sillas, no una. Cuando se acercó el camarero, Ethan sonrió levemente. Esta noche pediremos todo lo que ella quiera para la chica que una vez esperó 45 minutos y aún así creyó que alguien aparecería. Haley se rió suavemente, con los ojos brillantes. «Lo recuerdas todo». «Te recuerdo a ti», dijo él simplemente. Lily extendió un nuevo dibujo a lápiz de cera sobre la mesa. Una casita con una puerta amarilla, un sol encima y 3 figuras sonrientes cogidas de la mano. «Somos nosotros», dijo con orgullo. Haley tocó el dibujo, con el corazón rebosante. Miró a Ethan y él se inclinó sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los de ella. Por primera vez, Haley pronunció las palabras que había guardado durante tanto tiempo. «Estamos en casa». Ethan le apretó la mano, con voz baja y firme. «Y nunca volveré a llegar tarde. Si te gustan las historias como esta, tómate un momento para suscribirte al canal. Así sabré que realmente te ha gustado. Incluso si lo estás viendo en tu televisor, tómate un segundo para unirte a esta familia de fans que aman las historias emotivas y sinceras. Tu apoyo lo es todo para nosotros y nos ayuda a ofrecerte más historias como esta».